¿Es el ejército chileno la última línea de defensa de la soberanía del país? ¿Han sido históricamente una institución obediente y no deliberante? Gabriel Salazar reflexiona sobre estas interrogantes y ofrece una visión crítica del rol que ha asumido el ejército chileno a lo largo de la historia republicana y qué implicancias políticas ha tenido en su participación en el desarrollo de la historia nacional en su ensayo El Ejército de Chile y la Soberanía Popular. La obra de Gabriel Salazar nos brinda un tour desde aquellos albores del ejército independentista de los padres de la patria chilena hasta la convivencia entre la, comillas, clase militar, como él se refiere al sector castrense y que desarrolla en su ensayo, y la clase política gobernante post-dictadura militar de 1973. Hace una clara distinción entre el ejército libertador de la causa independentista, del ejército de Portales o el ejército que cercó al gobierno del presidente Balmaceda. Tampoco fue el mismo ni abrazó las mismas ideas fuerza en toda la historia nacional, pues acusa que sufrió varias mutaciones en el transcurso de su formación. Más en concreto, el catedrático concentra su foco principalmente en un proceso que involucró directamente al ejército chileno en el que denomina como revolucionario, el golpe de Estado de 1924. Para llegar a ese hito, Gabriel nos comenta los antecedentes del ejército chileno. Primero distingue al ejército libertador que expulsó a la corona española del territorio nacional y dio comienzo al Estado chileno, un ejército en su grueso sustentado más sobre la pasión y efervescencia que sobre la obediencia y la disciplina. Ejército sin preparación profesional ni centralizado, comparado obviamente con los ejércitos modernos de Europa en ese entonces, por dar un ejemplo. La presión de distintos sectores de la sociedad, incluidos los grupos militares conformados desde la Serena Constitución, empujaron la abdicación del director supremo O'Higgins al ver el uso desproporcionado de su poder para perseguir opositores a su régimen. Este ejército fundacional libertador ya no servía para el nuevo Estado que estaba en formación. Era una vieja guardia que hacía ruido y obstruía las decisiones desde Santiago. Fue combatido y aniquilado por otro ejército mercenario, en Lircay, 1828. Asesinos a sueldo contratados principalmente por el ministro Diego Portales en la instauración de su régimen conservador fueron los verdugos de este ejército libertador. Este segundo ejército, el mercenario, pasó a tomar el lugar oficial y los perdedores, si no muertos, desterrados a la pobreza y el abandono. Este nuevo ejército mercenario atravesó por un periodo de rebeliones y traiciones, siendo muestra de aquello el mismo asesinato de Diego Portales. Se instalaron en puestos de altos cargos y se reclutaron soldados bajo la oportunidad de una mejor remuneración para combatir en distintos frentes que ofreció la historia nacional. Guerra Confederación Perú-Bolivia, Guerra del Pacífico, pacificación de la Araucanía, etc. Sin embargo, también correrían la suerte de sus predecesores al estallar la guerra civil entre el bando del presidente Balmaceda y el bando parlamentarista, con sus respectivos ejércitos como carne de cañón de cada lado. Balmaceda y su ejército constitucional son derrotados en 1891 y las Fuerzas Armadas otra vez enfrentan una nueva crisis de identidad y legitimidad en sus filas. Comienza la idea de limpiar y profesionalizar el ejército y aparece el nombre de Emil Körner como el gran responsable de la formación prusiana de la nueva generación de oficiales militares. El alemán instruye en metodología e instrucción castrense a un ejército que, bajo la visión de Salazar, comienza a ver en su propia formación integral como militares las vejaciones de los políticos y parlamentarios chilenos
en su falta de probidad para con la nación en comparación a la que lograban rescatar de sus experiencias y aprendizajes en la Alemania del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las relaciones entre la clase política y militar se agudizan a tal punto que, en un curso inevitable de sucesos, colisionan en la mayor insurrección desde la formación profesional del ejército, el, comillas, ruido de sables. Brevemente y sin ahondar mucho en ello, el ruido de sables fue una forma de protesta de los jóvenes oficiales del ejército ante la inacción de la clase política de cara al país y sus necesidades, haciendo chillar sus sables en el interior del Parlamento hasta ser retirados de la Cámara. Días después, se lleva a cabo el golpe de estado de la Junta Militar el 10 de septiembre de 1924. Al día siguiente, 11 de septiembre, el presidente Alessandri se autoexilia. El Parlamento cesa sus funciones y se instala un gobierno militar. Gabriel Salazar centra sus fuegos principalmente sobre este hito, pues establece que ha sido la única vez en que Chile ha pasado por un proceso genuinamente revolucionario, pues los oficiales del ejército, no así el generalato, estaban en sintonía con las demandas de la clase trabajadora e intelectual de la época, por lo que gozaban de un amplio respaldo de parte de la ciudadanía al momento de cerrar el Congreso y tomarse el poder. Esto, además, fue sin la necesidad de una guerra civil, sin atrincheramientos ni asesinatos. Fue acción y presión social en su estado puro, con los militares deliberando en pos de lo que denominaban la soberanía popular. El 11 de septiembre de 1924, los oficiales a la cabeza del golpe emiten un comunicado que se difunde rápidamente a través de voceros y prensa, el cual rezaba lo siguiente. Abro comillas. Este movimiento ha sido fruto espontáneo de las circunstancias. Su fin es abolir la política gangrenada y su procedimiento, enérgico pero pacífico, es obra de cirugía y no de venganza y castigo. No hemos asumido el poder para conservarlo. No hemos alzado ni alzaremos a un caudillo, porque nuestra obra puede ser de todos y para todos. Mantendremos las libertades políticas porque de su ejercicio racional nace toda creación y porque bien sabemos que de ella arranca su existencia la más augusta de las conquistas, el reconocimiento de una soberanía popular. Nuestra finalidad es convocar una libre asamblea constituyente, de la cual surja una carta fundamental que corresponda a las aspiraciones nacionales. Creada la nueva Constitución, ha de procederse a la elección de poderes públicos sobre registros hechos con inscripción amplia y libre. Construidos esos poderes, habrá terminado nuestra misión. Cierro comillas. Esto fue emitido en Santiago el 11 de septiembre de 1924 por la Junta Militar. El texto citado corresponde a la obra del general Carlos Sáez, Recuerdos de un soldado. O sea, si un comunicado de esta envergadura se emitiera en los tiempos actuales, sería un escándalo por donde se le mire. El ejército llamando a elecciones, citando a la creación de una nueva constitución, mencionando la soberanía popular, cerrando el Congreso y además acusando a la clase política como gangrenada. Esto sería un escándalo en cualquier país del mundo si fuese emitido hoy en día. Entonces, para que le tomen un poco el peso de las palabras que tiene detrás este comunicado. Sabemos a estas alturas lo complejo que puede resultar un proceso constituyente, y en esos años no fue distinto. Este gobierno militar fue breve y saboteado por ellos mismos en la interna castrense, en donde como resultado vuelve Alessandri, el presidente Alessandri, del exilio a liderar la elaboración y aprobación de la nueva Constitución de 1925 y años más tarde la elevación de Carlos Ibáñez del Campo como caudillo militar y político, a tal punto
que llegó a gobernar el país en 2 procesos presidenciales. Más información sobre la Constitución de 1925 o lo que tenga que ver con ella o lo que la rodee, hay unos videos enlazados que van a quedar a continuación. Luego, como si nos fuésemos alejando lentamente del epicentro de su ensayo, Gabriel Salazar nos comenta qué es lo que viene después de esta vorágine social, en donde el ejército deja de tener a Alemania como referentes en cuanto a instrucción militar se refiere, principalmente por la imagen de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y pone su mirada sobre Estados Unidos para especializar a las siguientes generaciones de uniformados. Estados Unidos influirá sobre todo, dice Salazar, en lo ideológico, germinando la idea del, comillas, ejército del mundo, en desmedro del localismo, y sobre todo el anticomunismo, que para el periodo de Guerra Fría se vería acentuado hasta el paroxismo con el gobierno de Salvador Allende. La Junta Militar de 1924, como grupo autogestionado, organizado, pasa al olvido y surgen los caudillos militares. Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet son los ejemplos más destacados de ello. En el caso de Ibáñez del Campo, surge como personaje destacado del gobierno militar y proceso constituyente que salvaguardó para que Alessandri, su adversario político en ese entonces, la impulsara y fomentara su aprobación. El ejército y parte de la población lo veían como un referente de la patria, que luego implementa las recetas ya conocidas de un autoritario, el personalismo y la persecución a opositores. Pinochet, por otra parte, surge inesperadamente, pues pasa de ser comandante en jefe del ejército nombrado por el mismo Salvador Allende a ser el 4º integrante de la Junta de Gobierno que asesta el golpe de 1973, en donde años más tarde se encargaría de personalizar el poder en su propia figura. Un fallido supercaudillismo, en palabras de Salazar. Ya no se concentra el poder militar en una asamblea castrense organizada y con funciones abiertas y horizontales, sino que recae sobre una persona en particular, quien se autoembiste de poderes más allá de lo permitido legalmente. En ese proceso, el anticomunismo ya creció exponencialmente en el mundo. El Estado Mayor del Ejército, a través de los, comillas, juegos de la guerra, ya tenían previsto el derrocamiento de Allende por la crisis del país y por el escenario geopolítico global. Como se puede advertir, para Salazar, este movimiento del ejército estuvo lejos de ser azaroso o inesperado, y respondía más bien a una agenda que buscaba hacer prosperar un modelo socioeconómico en donde era necesario destruir el modelo anterior y financiar al que se le quiere poner como ejemplo ante el mundo. No solo ocurría en Chile este movimiento de ajedrez ideológico, sino que todo el cono sur de América estaba siendo protagonista de diversos golpes de Estado que obtuvieron como consecuencia un giro en su sistema socioeconómico hacia las décadas 70-80. ¿Qué tiene que ver todo esto con el ejército? Recordemos que los oficiales se comienzan a perfeccionar y tomar cursos de estrategia y juegos de la guerra en el país que justamente ya tenía instalada una agenda para superponer cualquier coalición latinoamericana que no responda a sus intereses económicos e ideológicos. Esto se arraigó en el pensamiento militar y pasó a ser esto, el anticomunismo, uno de los 4 pilares fundamentales de lo que Salazar denomina la apologética militar, en donde estos, los militares, se sitúan en una superioridad intelectual y moral por sobre el común de los ciudadanos, para salvaguardar la patria siempre que sea necesario. Uno de los pilares, y ya comentado recientemente, es el anticomunismo, aunque sería injusto culpar al ejército de sembrar el anticomunismo en el país, pues desde la aparición de partidos afines a la clase trabajadora, o que abrazaron consignas que olían al comunismo internacional, comenzaron a ser perseguidas ya en los albores del siglo XX en Chile. Un segundo pilar es vincular intrínsecamente la idea de nación con las Fuerzas Armadas como un nexo irrompible. Esto, afirma el autor,
responde más bien a un relato que a hechos concretos, en donde ellos mismos se galardonan a expensas de la patria del día a día, diversa y cambiante en lo ancho y largo del país. La patria se sobrepone a la idea centralizadora y unificadora del relato militar y es más bien versátil y sobre todo vecinal, como otrora fue en el nacimiento de la República de Chile en el siglo XIX. La patria militar es, según Salazar, la establecida por el, comillas, proyecto histórico de la élite mercantil financiera, emplazada y centralizada en el eje de poder Santiago-Valparaíso. Cierro comillas. Y voy a repetir de nuevo porque es una idea relevante. Dice que la patria militar, según Salazar, se establece como un proyecto histórico de la élite financiera, de la élite mercantil financiera, emplazada y centralizada, o sea, situada y con base de operaciones en el eje de poder Santiago-Valparaíso, a expensas del resto del territorio nacional. Salazar incluso desarrolla el concepto de matria, que siendo injusto pero breve, interpela a los grupos locales que defendieron su territorio a expensas del propio Estado de Chile, como bien pueden ser cuatreros, comunidades indígenas o actualmente organizaciones manifestantes, estudiantes, entre otros. Un tercer pilar de la apologética militar es la raza, esencialmente guerrera, nacida por herencia del araucano y del mestizo que peleó la guerra del Pacífico. Según Salazar, el ejército se apropió de esa supuesta herencia y la hizo propia, exaltándola además por sobre otros ejércitos, disciplinándose posteriormente con los elementos prusianos que introdujo Emil Conner, llegado al siglo XX. Aún así, resulta paradójico que sea precisamente el ejército de Chile quien, mandatado por la clase política, soterre el territorio del que gozaban los mapuche y patagones, inclusive con la corona española ya instalada en el continente. Finalmente, y como último elemento, es la exaltación de héroes patrios que, según el autor, tienen más de mitología que de cierto. Los nombres que saca principalmente el pizarrón como ejemplo de anterior son Bernardo O'Higgins, Carlos Ibáñez del Campo, Arturo Alessandri Rodríguez o el propio Augusto Pinochet Ugarte. Salazar cuestiona el Partenón sobre el cual el relato colectivo lo sitúa y ofrece más grises al retrato de estos personajes históricos. Salazar pasa revista en todos los eventos de connotación constitucional, en donde cambia la dirección del país, y añade que en todos y cada uno de ellos está el ejército involucrado como un actor gravitante en dichas circunstancias. Se pregunta Salazar, a razón de los 4 pilares antes mencionados, ¿por qué están involucrados? ¿Por qué están involucrados? Tomando partido además de decisiones coyunturales del país si supuestamente juran ser un cuerpo obediente y no deliberante. Bueno, a razón de esto es que en su ensayo y como pensamiento concluyente, reflexiona si acaso no sería más conveniente que directamente deliberaran junto con los civiles, de tal forma que se incorporen abiertamente a la ciudadanía y no de forma indirecta, sobre pretexto de salvar al país de una fractura irreparable. De todos los eventos históricos en los que participó activamente el ejército, ninguno tuvo la acción revolucionaria que se efectuó como en el golpe de Estado de 1924, pues se erigieron contra la clase política en general, contra el generalato, o sea, contra los generales del ejército, y con un cansancio sobre el Estado de Chile y su forma de administración que devino en el cambio de la Constitución que llevaba casi 100 años activa y que no fue capaz de actualizarse antes, incluso con motines, traiciones y guerras civiles en su camino. Me da la impresión finalmente y a título personal que el libro está escrito para todo aquel que quiere hacer un contrapunto entre la historia de Chile y cómo el ejército se ha comportado en momentos cruciales. Pero además lo veo como una invitación a los propios militares, a que lo lean, a que tomen postura crítica y piensen en la posibilidad de un ejército deliberativo y no solamente un ejecutor del sector político dominante de turno, que los convoca cuando ven que el poder se les escapa de las manos. Exhorta al uniformado a repensar la relación entre Estado y ciudadanía y a hacer reflejo entre la gente común,
alejándose al mismo tiempo del autorretrato sobreexaltado y puro que se cuenta a sí misma la institución. Eventos importantes y anécdotas hay al por mayor y de varios matices en el libro, pero no se puede transmitir de forma tan fácil en un video cualquiera como este. Un saludo.